Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Aquí nos encanta sumergirnos en las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, analizando lo que nuestros famosos favoritos están haciendo, diciendo y por supuesto sintiendo. Hoy, como habrán visto por el título de este vídeo, tenemos una confesión que ha dado mucho de qué hablar y que involucra a una de las actrices más queridas y comentadas de Turquía, Hande Erçel. Así es, hoy vamos a desgranar esa famosa frase que ha resonado en los titulares: es difícil verlo solo como amigo. ¿A quién se refiere? ¿Qué significa realmente esta declaración? Prepárense porque vamos a poner todo sobre la mesa, analizando los posibles significados y las implicaciones de esta revelación tan personal. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a que pulsen ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, entrevistas y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Empecemos. La frase "es difícil verlo solo como amigo" proferida por Hande Erçel ha generado un torbellino de especulaciones. Y es normal, ¿verdad? Cuando una figura pública de la talla de Hande, conocida por su carisma, su belleza y su talento, hace una declaración tan personal, el público se vuelve loco por descifrar los detalles. Vamos a abordar esto desde varias perspectivas, porque como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Primero, pensemos en el contexto. ¿Cuándo y dónde hizo Hande esta declaración? Generalmente estas frases salen en entrevistas, ruedas de prensa o quizás en conversaciones informales que captan los paparazzi. Saber el contexto específico nos ayuda a entender un poco más la situación. ¿Estaba respondiendo a una pregunta directa sobre una persona en particular? ¿O fue una reflexión más general sobre sus relaciones? Si bien no siempre tenemos acceso a la pregunta exacta, la forma en que se presenta esta cita en los medios sugiere que se trata de una reflexión sobre una relación específica. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién es él? Las redes sociales y los medios turcos han estado inundados de rumores sobre las relaciones sentimentales de Hande Erçel. Desde sus parejas anteriores hasta las amistades que podrían haber evolucionado, las posibilidades son muchas. Históricamente, Hande ha sido vinculada a varios nombres importantes del espectáculo turco. Podríamos estar hablando de una relación pasada que aún deja huella, o de una amistad que se ha vuelto más compleja con el tiempo. La clave aquí es la palabra difícil. Implica una lucha interna, una ambigüedad en los sentimientos que trasciende la mera camaradería. Analicemos el significado de "es difícil verlo solo como amigo". Cuando decimos que algo es difícil, estamos hablando de un obstáculo, de una resistencia. En el ámbito sentimental, esta dificultad puede surgir por varias razones. Quizás hay sentimientos románticos latentes que no se han explorado o que se han reprimido. Puede ser que la otra persona tenga pareja, o que las circunstancias no sean las adecuadas para dar un paso más allá de la amistad. O tal vez Hande misma está en un momento de su vida en el que no está segura de querer iniciar una relación romántica, pero los sentimientos por esta persona son innegables. La amistad es un vínculo precioso, pero a veces, la línea que separa la amistad del amor se vuelve borrosa, y es en ese punto donde surge la dificultad. Otra interpretación posible es que él sea alguien que valora mucho como amigo, y precisamente por eso, la idea de poner en riesgo esa amistad por un posible romance le genera esa dificultad. El miedo a perder algo valioso puede ser un gran impedimento para avanzar. A veces la comodidad y la seguridad de una amistad son tan fuertes que la posibilidad de una complicación romántica puede ser abrumadora. ¿Es este el caso de Hande? ¿Está protegiendo un vínculo valioso al mismo tiempo que admite que hay algo más? También debemos considerar la posibilidad de que esta declaración sea una forma sutil de confirmar que sí, hay algo más que amistad, pero sin querer entrar en detalles. En el mundo de las celebridades a menudo se utilizan estas frases ambiguas para mantener un cierto halo de misterio, mientras se insinúa la verdad. La confesión de Hande, al ser tan vaga, permite que los fans y los medios especulen, lo que a su vez genera más interés en su vida personal y en su carrera. Es una estrategia de marketing personal, por así decirlo, aunque sea de manera inconsciente. Pensando en las personas con las que Hande ha sido relacionada románticamente o de forma muy cercana en el pasado, ¿quién podría encajar en esta descripción?
Si observamos su historial, hemos visto rumores y relaciones con compañeros de trabajo con quienes comparte muchas horas y experiencias. Cuando uno pasa tanto tiempo con alguien, conviviendo en sets de rodaje, viajando para promociones, es natural que surjan conexiones. Y si a eso le sumamos una química especial, es fácil que los sentimientos se profundicen. Una de las figuras más mencionadas en relación con Anne Derzel en los últimos tiempos es Kerem Bürsin. Ambos protagonizaron una serie que se convirtió en un fenómeno, Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, y los rumores de una relación fuera de cámaras no tardaron en surgir. Si bien confirmaron su relación y vivieron un tiempo juntos, terminaron separándose. Sin embargo, en ocasiones, los ex tienen un lugar especial en nuestros corazones, y puede ser que incluso después de una ruptura, la amistad se mantenga o que los sentimientos residuales dificulten ver a la otra persona únicamente como un amigo. ¿Podría ser que Ande se refiera a Kerem? La dinámica entre ellos siempre ha parecido muy especial, incluso después de su separación. Otra persona que ha estado en el ojo del huracán mediático junto a Ande es Hakan Saban. Se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, y aunque ninguno de los dos ha oficializado la relación de forma explícita, las imágenes y las salidas sugieren una conexión fuerte. Si la relación con Hakan estuviera en una fase ambigua, donde la amistad se mezcla con algo más, la frase de Ande encajaría perfectamente. Quizás están en ese punto de descubrimiento, donde los sentimientos aún se están definiendo y aún no es claro si se trata de un romance sólido o de una amistad muy profunda. También debemos considerar la posibilidad de que él sea alguien completamente nuevo, o alguien de su círculo cercano que no ha sido tan expuesto mediáticamente. A veces las relaciones más significativas se gestan en la intimidad, lejos de los flashes y de la prensa. En este caso, la declaración de Ande sería una ventana a un sentimiento que aún está evolucionando. Lo que es innegable es que Anne Derzel es una mujer que no teme expresar sus emociones, aunque sea de forma velada. Esta confesión, más allá de a quién se refiera, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, incluso para personas que viven bajo los reflectores. Nos recuerda que detrás de las fachadas perfectas que a veces proyectan las celebridades, hay seres humanos con sentimientos, dudas y anhelos. La amistad es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y cuando esa amistad se ve amenazada por el surgimiento de sentimientos más profundos, la situación se vuelve delicada. Es un terreno que requiere mucha cautela, mucha honestidad y, sobre todo, mucho respeto por la otra persona y por el vínculo existente. Si Ande siente que es difícil verlo solo como amigo, es porque hay una chispa, una atracción, o un cariño que va más allá de lo platónico. Analizando la declaración con un ojo crítico, ¿es posible que esta sea una estrategia para avivar la llama de la especulación? Es una táctica común en el mundo del entretenimiento. Dejar una puerta abierta a la imaginación del público sin dar confirmaciones explícitas puede ser una forma de mantener el interés y el debate vivo. Sin embargo, también hay que darle el beneficio de la duda a Ande y considerar que podría ser una confesión genuina y vulnerable. Independientemente de a quién se refiera y de sus intenciones exactas, esta declaración nos deja con varias reflexiones. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones. ¿Alguna vez hemos estado en una situación similar? ¿Hemos sentido que es difícil ver a un amigo solo como eso, un amigo? ¿Hemos luchado con la ambigüedad de los sentimientos? La experiencia de Ande, aunque sea la de una estrella de cine, resuena con muchas de las complejidades que todos enfrentamos en el amor y la amistad. La belleza de estas declaraciones, aunque incompletas, radica en que nos invitan a la reflexión. Nos permiten analizar las dinámicas de las relaciones humanas, la evolución de los sentimientos y los miedos que a veces nos impiden dar el siguiente paso. La frase de Anne Derzel es un detonante para pensar en la línea fina entre el amor y la amistad, y en lo difícil que puede ser navegar por esas aguas cuando la conexión es fuerte. Podemos concluir que la confesión de Anne Derzel, es difícil verlo solo como amigo, abre un abanico de interpretaciones que van desde una confesión genuina sobre sentimientos románticos no explorados o complejos, hasta una estrategia para mantener el interés mediático. Sin embargo, lo que es seguro es que esta declaración pone de manifiesto la profundidad y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en la vida de una celebridad. La ambigüedad en sus palabras sugiere una lucha interna, un afecto que trasciende la mera amistad, y la dificultad de definir una relación cuando los sentimientos están en juego. Sea cual sea la persona a la que se refiera,
esta frase nos invita a pensar en las líneas borrosas entre la amistad y el amor, y en las emociones que surgen cuando estos dos vínculos se entrelazan. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la intrigante declaración de Ander Zell. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿A quién creen que se refiere Ande? ¿Han vivido alguna situación similar? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de *** comentarios *** de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen *** me gusta *** compartir este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.